Este programa es de tipo recreativo y educativo, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. ¿Qué tal amigos, amigas allí? Una vez más entrando a sus hogares para que conversemos sobre salud allí con la familia a través de Falconía Televisión. Falconía Televisión que nos permite pues, este tipo de programas para llegar a ustedes, a las comunidades, en el área que se llamaría o que comprendería la prevención en la salud. Porque la fase de curación, etcétera, le corresponde ya es una fase activa. Pero aquí es muy importante los conocimientos que se puedan trasladar, que sean sencillos para que ustedes los procesen y aprendan de salud, incluso para aplicarla en sus propios hogares. Y como ustedes saben, está de moda hablar de COVID. En todos lados, si no se habla de COVID, se habla de SARS, síndrome agudo respiratorio severo, que es la misma COVID, la enfermedad del coronavirus. Y ustedes escuchan mucho el término las defensas. Hay que hacer tal cosa para mejorar las defensas. Es que las defensas están bajas. Es que la vacuna que se puso a lo mejor no les dio suficientes defensas. Y entonces ese término defensa, esa capacidad de responder o la respuesta del cuerpo humano frente a agresiones externas, llámese de patógenos vivos, bacterianos o virus, o llámese cualquier otro elemento externo como el polen, como polvo de insecto, etc., uno va a desarrollar o va a tener una respuesta que en términos generales es defensiva para nuestro cuerpo. Pero resulta que no es tan simple como hablar solo de anticuerpos, que es lo que siempre uno escucha, anticuerpos para allá, anticuerpos para acá. Resulta que es un poquito más complejo. Y vamos a empezar por definir que hay varios tipos de inmunidades. Vamos a decir así, hay una inmunidad que es innata, que nace con nosotros, que viene con nosotros, viene con el paquete, nos los entrega Dios y nos los entrega la naturaleza, de una manera, para que respondamos de una manera inmediata, casi desde que nacemos. Para decir así, ese aspecto que corresponde a lo que se llama esa inmunidad innata, una de las barreras primordiales que ocurren allí en la inmunidad innata son las barreras físicas, como es la piel y las mucosas. La piel y las mucosas. Por ejemplo, la piel tiene una serie de elementos como son sensibilidad, o sea, percepción del dolor. Tiene los vellos, los pelitos, tienen por objetivo a tiempo rozar con algo que le pueda hacer daño, que usted pueda retirar la mano. Bueno, tiene glándulas sudoríparas para eliminar químicos de su cuerpo o para, diríamos, mejorar la temperatura corporal con el sudor. Entonces hay una serie de mecanismos de defensa que están allí. Las mucosas, por ejemplo, producen moco y el moco es una de las barreras. Cuando la gente dice, tengo el ojo lagañoso, tengo un gripón, y básicamente la gripe eso se llama rinorrea, una producción exagerada de moco, o la lagaña del ojo es simplemente moco, de la mucosidad de la conjuntiva entre las mucosas, todo lo demás que se llama mucosa, es porque ese exceso de mucosidad es producido para lavar de patógenos, eventualmente lo que le está afectando. También existen otros elementos propios en el cuerpo, innatos, por eso se llama inmunidad innata, nace con usted, que es el pH, que algo también está muy de moda por ahí decir, si usted toma bicarbonato, entonces mantiene el pH o lo hace alcalino y por eso usted no se va a infectar y yo no me pongo la vacuna, porque yo estoy tomando, yo no sé qué, bicarbonato y lo ligo con limón. Resulta que el pH es un equilibrio de acidez-alcalinidad en nuestro organismo y ese equilibrio es perfecto. Mire, haga lo que usted haga, tómese los litros de bicarbonato que quiera o los litros de jugo de limón que quiera, siempre el pH de su organismo va a estar en un punto de equilibrio 7.3, 7.4. Cuando ustedes, lo que hayan estudiado química, los muchachos saben que ese elemento pH, esa forma de evaluar lo que se llama la acidez de los líquidos, va desde muy ácido a muy alcalino. Muy ácido es el limón. Yo he escuchado por allí
que usted toma limón para alcalinizar. Y cuando alcaliniza, entonces no se va a enfermar. Y resulta que el limón es la fruta más ácida, con pH más ácido, pH 2, conocida. El pH alcalino efectivamente es el bicarbonato, pero usted no, porque como bicarbonato va a cambiar esos valores naturales de su cuerpo, que anda 7.3, 7.4, que es un discretamente alcalino, pero nunca va a ser ni más alcalino ni más ácido. Si se hace más alcalino o más ácido, entonces hay una serie de expresiones de su organismo tratando de compensar y de equilibrar con la respiración. Hay unas cosas que se llaman acidosis, alcalosis respiratoria, acidosis, alcalosis metabólica, o sea, un lío. Todo eso forma parte de ese mecanismo innato que se llama el pH. Hay elementos bioquímicos, enzimas y elementos celulares, que son los glóbulos blancos, en términos generales, unos que se llaman macrófagos, que son los que pasan y llegan a donde usted se lesionó, y es lo que forma la pus, el absceso. Esos son glóbulos blancos que se mueven para defenderse, llevar, fagocitar, eliminar el cuerpo extraño que le está haciendo daño, y ellos cuando mueren, entonces se forma lo que se llama la pus, inmunidad innata. Y tiene la otra bien interesante, bien importante, que es la que quizás la gente está confusa, que es lo que se llama la inmunidad adaptativa o la inmunidad adquirida. La otra nace con usted, pero esta se desarrolla por varias razones. Una de las razones por las que se desarrolla es cuando hace contacto con el virus o con la bacteria. Entonces hay primero un primer choque y una primera respuesta, y luego a la larga, y luego de otra manera, que es a través de vacunas. Esa inmunidad se va a desarrollar el organismo en la medida en que hace contacto con lo que le puede hacer daño. En esa inmunidad es donde está lo que se llaman los anticuerpos, y básicamente los mecanismos celulares involucrados en esa inmunidad adquirida, producida o provocada o llevada o conducida por los linfocitos, va directamente relacionada contra los virus o contra las bacterias. Las bacterias siempre circulan, para decirlo así, en la sangre de manera extracelular, mientras que los virus se introducen en la célula y se hacen intracelulares. Algunos de esos linfocitos son especializados para atacar básicamente intracelularmente y defender su cuerpo humano. Y los otros linfocitos, que serían los linfocitos B, son los que van a atacar a nivel extracelular. Entonces, ese término linfocitos probablemente ustedes lo han escuchado. Y esa inmunidad producida por anticuerpos se llama inmunidad humoral, porque la inmunidad celular, propiamente dicha, ya la vamos a conversar, es la inmunidad más eficaz, más desarrollada, y es la que se busca con la colocación de las vacunas, y eso todavía hay muchas cosas que no se han explicado bien, vamos a tratar de aclarárselas. Ya regresamos, amigos y amigas, vamos a una pausa. La misma finalidad en esta vida, todos buscamos la felicidad. Nada importa dónde sea tu hogar, Ni qué idioma has de
Seguimos con Salud y Familia. Somos tu canal, somos Falconía. Continuamos conversando con ustedes, llegando a sus hogares a través de Falconía Televisión, hablando de defensas del organismo frente a las agresiones de elementos patógenos que nos pueden afectar. Y quedamos en esa inmunidad adquirida. El primer bloque lo dedicamos más que todo a la inmunidad innata. En esta parte vamos a entender qué es eso de la inmunidad adquirida. En la inmunidad adquirida básicamente intervienen nuestras células que se desarrollan precisamente para hacer ese trabajo. Son células que circulan en nuestra sangre y se llaman linfocitos. De esos linfocitos existen dos tipos de linfocitos. Los que normalmente se van a encontrar en las mucosas en cualquier prueba o se van a encontrar circulando en la sangre, que son los linfocitos B. Eso lo produce la médula ósea, nuestro sistema dentro de los huesos que produce glóbulos rojos, plaquetas. Bueno, eso es producido, los linfocitos B, y son ellos los encargados de generar lo que se llaman los anticuerpos, las conocidas también inmunoglobulinas. Esos anticuerpos que se registran cuando se miden esa tabletica que se llaman pruebas PDR, pruebas de diagnóstico rápido para investigar si usted tiene o no tiene COVID, y aparece una primera rayita que es la M, inmunoglobulina M, NS o cualquier otra enfermedad. Cuando se habla de inmunoglobulina M o anticuerpo M, está hablando de que tiene actividad, que en ese momento hay pelea en su organismo, en ese instante, en ese momento tiempo, con la bacteria o patógeno. Entonces aparece en la rayita inmunoglobulina M. Cuando ya pasa el tiempo, esos linfocitos producidos por la médula ósea y que ya han trabajado y luchado y generado anticuerpos y han combatido la enfermedad, entonces dejan una especie de memoria. Quedan unos linfocitos llamados de memoria o que generan unos anticuerpos de memoria, unos anticuerpos de largo plazo que van a durar semanas o meses hasta que ellos bajan su densidad. Eso es lo que se llama la inmunoglobulina G, es la segunda rayita que aparece en el perolito ese. En el test, pues, esos son test ELISA-test. Y luego aparece una tercera rayita que es el control, que dice que la prueba fue tomada y que sí tenía los elementos para que sea de valor, pues, sea expresiva. Entonces, hablamos de linfocitos B producidos por la médula ósea y que tienen por objetivo generar una acción inmediata de marcar al patógeno para que vengan las células y se lo coman, lo ataquen, lo maten, lo neutralicen. Ahora resulta que uno tiene una glándula en el pecho, de eso hemos conversado, que se llama el timo. Esa glándula timo, por cierto, se empieza a atrofiar a partir de los 25 años. Entonces, los niños en general, los adolescentes, los jóvenes, tienen una muy buena glándula timo que produce linfocitos T, ese otro tipo de linfocitos. Estos son unos linfocitos como más serios, más fuertes, son los tanques de guerra. Y esos linfocitos T producidos por el timo emiten unos marcadores para que se movilicen unas cosas que se llaman, unas proteínas que se llaman citoquinas. Y las citoquinas van a contribuir a que las células que van a intervenir directamente, los macrófagos, etcétera, para destruir el elemento dañino, entonces actúe. Entonces esos linfocitos T, que se pueden llamar, esos linfocitos T que son producidos a nivel del timo, disminuyen con el tiempo, con la edad. De allí que las personas de edad, que le dicen adultos mayores, algo que a mí no me gusta mucho, por cierto, ese término, porque decir adultos mayores es porque hay adulto menor. Y a los adolescentes no le dicen adultos menores, pues no son niños, ¿no? A menos que pongamos de moda esa palabra adulto menor para seguir hablando de adulto mayor. Pero las personas que tienen más de 60, 65 años, tienen el timo ya desgastado, se va atrofiando y entonces no están en gran capacidad, aunque sí lo pueden emitir, de producir esos linfocitos T que van a dar una inmunidad más duradera, más específica y que va a neutralizar a la larga ese elemento patógeno. Entonces quédense allí con eso de linfocitos B, linfocitos T, médula ósea y timo. Y vámonos a otro tipo de inmunidad, porque esta es una inmunidad activa. Para que se produzcan esos elementos tiene usted que enfermarse con el virus o la bacteria o tiene que vacunarlo. Y fíjense que la respuesta para que esa defensa se dé
para que los marcadores, las inmunoglobulinas, etcétera, determinen y detecten el virus o la bacteria y entonces hayan todos los movimientos para defenderlo, requiere de un proceso mínimo de 2 semanas. Entonces, cuando usted le pone una vacuna, en estas nuevas vacunas se habla de 3 semanas por lo menos. Cuando usted le pone una vacuna, él despierta todo este tipo de movimientos que estamos hablando, linfocitos B, ellos se alborotan, producen los anticuerpos, le toca la puerta al timo para que se produzcan los linfocitos T. Y ella se prepara para defenderse, pero se tarda más o menos 2 semanas. En el interín, por ejemplo, en el caso del tétano, de la rabia, de la difteria, que son enfermedades conocidas infecciosas, existe un elemento químico que lo va a matar. Existe una toxina que produce la bacteria que da la difteria, o la bacteria, el bacilo que da el tétano. Produce una especie de químico a su organismo que lo va a envenenar e intoxicar. Pero antes que esa bacteria tome cuerpo y le haga daño, entonces hay que neutralizarla. Y si usted no está vacunado contra el tétano, contra la difteria, que es la famosa vacuna de la triple, para los antivacunas, recuerden que toda la vida aquí se vacunó la gente. Y sus niños se vacunaron con la triple desde los 2 meses de edad. Y no sé cuál es el lío con respecto a la vacuna del COVID y toda la pila de cosas y rumores, porque realmente la vacuna china es como la vacuna triple, cualquiera de esas. Pequeñas partículas de virus atenuado, muerto ese virus, esas partículas que se lo introducen para que usted genere esta respuesta y lo prepare para defenderse. Pero en el caso de la difteria, del tétano y de la rabia, entonces se dispone de una cosa que se llama sueros que tienen las inmunoglobulinas ya o los anticuerpos. Esto es interesante, yo se lo voy a explicar para que entonces sepan hasta dónde uno se puede defender, hasta dónde la vacuna lo va a empezar a defender y qué se debería de hacer con una persona que no esté vacunada por lo menos ni contra la rabia o contra el tétano, ese tipo de enfermedades. Ya regresamos, no se cambien, ya venimos. ¡Taxi! Si no puedes hacerlo todo, haz lo que puedas. La compasión por los demás, pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Seguimos con Salud y Familia. Somos tu canal, somos Falconía. Continuamos conversando, amigos falcovidentes y amigas, por supuesto, con respecto a esto de las defensas, ¿no? Entonces, ya dijimos que hay una inmunidad que se le dan las vacunas o que se despierta una vez que usted se enfermó y si es una enfermedad pasajera, entonces ahí le va a quedar unos anticuerpos y le van a quedar unas células que se llaman de memoria y que lo van a defender para un próximo contacto con ese mismo patógeno. Lo que pasa es que muchas veces ese patógeno cambia, muta, lo que se dice, se convierte en una variante diferente y entonces le vuelve a dar gripe. Por lo menos en el caso de la influenza que se llama, o la gripe, sucede porque ella está mutando. Es más o menos el mismo virus de influenza, pero él va cambiando algunos tipos de elementos en su molécula, en su cuerpo genético, y el organismo entonces no lo reconoce, y cuando por fin lo reconoce y se empieza a defender, ya usted le da ese tremendo gripón y tiene mucosidad.
Entonces, vamos a lo que es la inmunidad, que se llamaría pasiva. La inmunidad activa es por la vacuna o porque se le pegó la enfermedad y usted generó defensa para la próxima vez. Pero esa inmunidad que se llama pasiva es la presencia de los anticuerpos que están en su organismo. Hay una manera de sacar suero suyo. En términos generales se prepara en suero de caballo al cual se le estimula para que produzca anticuerpos, por ejemplo en el caso del tétano, y ahí se dispone de un suero que tiene anticuerpos contra el tétano y están allí están activos, esos anticuerpos están allí. Cuando una persona sufre una herida y no está vacunada contra el tétano, le pueden poner lo que se llama el toxodio a la vacuna, pero eso va a tardar 2 semanas para que su propio organismo produzca las defensas que lo van a impedir que le dé tétano. Pero en el interín hay que ponerle una inmunización pasiva con suero antitetánico. Una cosa es la vacuna, otra cosa es el suero. Y al poner el suero antitetánico, que igual valdría para la difteria, etc., al poner el suero que lleva anticuerpos que se sacan de plasma de diferentes, por ejemplo en el caso de este se genera en el caballo, pero de humano existen lo que se llaman las inmunoglobulinas humanas, y esas inmunoglobulinas puestas allí van a provocar una defensa pasiva. En el COVID realmente no se está utilizando eso porque realmente no hay plasma suficiente o no se ha detectado suficientes anticuerpos, por lo menos a nivel mundial, para empezar a utilizarlo de esa manera, pues como la inmunoglobulina humana que sí se utiliza para otras enfermedades. ¿Y cuál es la otra manera de recibir, aparte de un suero que tiene anticuerpos ya, como el caso del suero antitetánico, inmunización pasiva? Bueno, la madre, a través de la placenta, ella sí está vacunada, y de ahí la importancia de las madres que se vacunen, y se vacunen mínimo a partir de los 6 meses de su embarazo. Antes de siempre está la idea de que puede haber algún tipo de anomalía que le pueda provocar al nené, pero después de los 6 meses de embarazo ya ese nené está formado. La mamá se debe vacunar por ahí a esas alturas, si no estaba vacunada, y cuando nace el bebé, ella ha generado los anticuerpos, ya se puso su segunda dosis, y ella tiene anticuerpos circulando contra el COVID. Cuando nace el bebé va a tener esos anticuerpos, y por más que a él no sea vacunado, él se va a defender por lo menos durante las próximas 2 semanas contra todas las enfermedades que la madre esté vacunada. Si la madre no está vacunada, el niño va a estar totalmente indefenso. Y precisamente, si la madre no está vacunada contra el tétano, por ejemplo, no tiene anticuerpos en su cuerpo, no se los transmite al niño, y resulta que hay una costumbre en Venezuela, que no sé hasta dónde todavía continúa, las señoras de edad, las viejecitas, las abuelas, agarraban y le colocaban telarañas de las esquinas de la casa al nené cuando llega a la casa recién nacido, y que para que se le seque el ombligo. Y esa es causa de una cosa que se llama tétano infantil o mocesuelo. Los niñitos les da tétano recién nacido y se mueren. Una de las causas que han habido en Venezuela de mortalidad en niños. Lo que pasa es que en la medida en que los planes de vacunación funcionaron, toda la población realmente está vacunada por la triple contra el tétano, entonces es raro pues que una madre no esté protegida. Bueno, eso con respecto a esta área. Entonces ya ustedes tienen información de que hay una cosa que se llama inmunidad activa, que es provocada por vacuna o por la misma enfermedad, y eso requiere de un tiempo para que esa inmunidad se produzca. Y en el caso de las vacunas del COVID que ustedes han escuchado, y no se vacunó, pero de todos modos se enfermó, lo que pasa es que uno no se muere. Claro que se han muerto también vacunados, porque hay una estadística que tiene que ver con la dificultad para responder exactamente con esa defensa, especialmente a las personas de edad, por lo que le dije del timo, que no tienen suficiente producción de linfocitos T. Pero en términos generales, el 85% de la población o 90% de la población, en el caso de las 3 vacunas más conocidas como la Sputnik, la rusa o las 2 americanas, 95% van a tener una capacidad y una respuesta de defenderse. Con la China, apenas el 80%, incluso más baja. Por lo tanto, la China no le va a dar toda esa respuesta efectiva y activa, y por eso se habla de un tercer refuerzo y se habla de cuarto refuerzo. Bueno, amigos, amigas, espero que entiendan la necesidad de estar protegidos, y una de las formas para evitar que usted se contagie es efectivamente utilizar este artículo, lo que se llama tapaboca o mascarilla, y porque en la medida en que nosotros hablamos expulsamos partículas y ahí puede ir el virus si uno está enfermo o el otro que le habla a uno, y este filtro actúa como un bloqueo, como un elemento barrera, ¿no? Aparte de nuestros elementos barrera innatos que tenemos que nos van a proteger. Recuerden también lo que se llamaría el distanciamiento social. No distancia, ¿oyeron? Porque cuando uno habla distancia y categoría, pone así como que una mano. Usted no se me acerque porque yo soy muy importante. No, esto se llama distanciamiento social prudente para evitar precisamente que le lleguen las partículas, el lavado de manos, que es importante, evitar las aglomeraciones. Bueno, todo eso para evitar
que se contagie. En experiencia propia sé lo que es esa enfermedad. Lo último que les desearía a ustedes es que se contagien. Despierten esa inmunidad, despierten su defensa con la vacuna. Es importantísimo que lo haga independiente de todas las cosas que oigan por allí. No es verdad que se le cambie uno el ADN, no es verdad que le meten un virus, no es verdad que le van a poner allí un no sé qué, un marcador para que lo ubiquen. Totalmente falso. Bueno, amigos, muchísimas gracias por su atención. Le voy a dar las gracias, que nunca lo hacemos, pero en este programa, así cuando estoy solo, tengo obligatoriamente que hacerlo, a nuestra amiga camarógrafa Yariana Pirona, ¿no? Yariana, a Kelly y a Iván, que están allí en el máster, Kelly Colina e Iván Ortiz, y bueno, y por supuesto a la dirección de este canal, que está bajo la tutela de Gustavo Fernández. Sintonícenos la próxima semana. Cualquier comentario que tengan de esto que hemos conversado u otra sugerencia, a través del correo electrónico que ven en pantalla, urbinavi17@gmail.com. A través de WhatsApp también pueden comunicarse por el 0412-667-0642. Nos volvemos a conectar la próxima semana. Hasta luego, amigos.